Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo. Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pregunta: ¿cuántos de vosotros venís a la vigilia pascual por primera vez? A ver, que yo vea las manos. Unos cuantos. Entonces vosotros a lo mejor no sabéis lo que ha pasado esta noche o lo que estamos celebrando. Sí lo sabéis. ¿Sí que lo sabéis? A ver, decirlo fuerte, tú mismo. Que ha resucitado el Señor. Los demás sí que lo sabéis, ¿verdad? Todos los que... ¿Estás tú de acuerdo en que es eso lo que estamos celebrando? ¿Que ha resucitado el Señor? Claro, ha resucitado el Señor. Y eso es el acontecimiento más grande de toda la historia humana. El centro de la historia. Y el centro del universo también. Y hemos estado leyendo unos trocitos de una historia muy larga que dura desde Abraham hasta la resurrección de Jesús, casi 2000 años. Y 1800 y pico. Y esa historia era necesaria para que pudiéramos entender la resurrección de Jesús. Era necesaria que nos diésemos cuenta que Dios había hecho unas promesas y que esas promesas las cumple. Que Dios había liberado a un pueblo entero, aunque era muy pequeño, del poder y de la esclavitud del imperio más poderoso que había en la tierra en aquel momento, que era el imperio egipcio. Que Dios amaba a los hombres como el más enamorado de los esposos puede amar a su esposa, hasta tal punto que nunca la iba a dejar abandonada, sino que la iba a vestir de fiesta y de gozo para siempre. Y que a pesar de todas las infidelidades del pueblo de Israel, el Señor iba a ser fiel a su alianza y haría una alianza nueva que se extendería no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos. Toda esa historia, con la ley,
la alianza con Abraham, la alianza con Sinaí, los profetas, fue necesaria para que pudiéramos entender la encarnación del Hijo de Dios, la consumación de esa encarnación que celebrábamos ayer en su muerte, donde Él, al igual que se sacrificó el Cordero para que se protegieran las casas de los israelitas, ha sacrificado su vida para ponerla entre nosotros pecadores y la justicia de Dios. Y hoy el Hijo de Dios resucita victorioso del sepulcro y se cumple toda esa historia. De hecho, se cumple la historia entera de la humanidad. De hecho, y eso lo decía la primera lectura, la resurrección de Cristo solo tiene un paralelo, y es la creación. La resurrección de Cristo es una nueva creación. La victoria del Hijo de Dios sobre la muerte abre un mundo nuevo. Abre para nosotros el destino de la vida humana, que es Dios mismo, el cielo. Como dirán algunos de los padres de la Iglesia, Él ha puesto su cruz como un puente por encima del abismo entre esta tierra de pecado y la morada de Dios, para que nosotros podamos caminar por ese puente. Es una nueva creación del hombre y del mundo, porque el significado del mundo pasa por la vida de los hombres. Y cuando los hombres vivimos al margen de Dios, también destruimos el mundo, también maltratamos el mundo, también hacemos daño a la creación. Y el hecho de la resurrección de Cristo y su significado, la verdad es que no depende de que nosotros queramos acogerlo o no queramos acogerlo. Si no lo acogemos, nosotros seguiremos viviendo en la noche y en la oscuridad, o a tientas, o en la niebla, o sin la luz que brota de la mañana de Pascua. Cuando la acogemos, la nueva creación se hace transparente, se hace visible a nosotros, empieza en nuestro propio corazón. Porque cuando acogemos la resurrección de Cristo se cambia todo en nosotros. Cambia la mente, cambia el corazón, cambian las manos y lo que hacemos con nuestras manos. Cambia la humanidad. Somos hombres nuevos. Y yo quiero subrayar un poco esa novedad, esa nueva creación. La resurrección de Cristo, acogida y vivida en el pueblo nuevo que ha surgido de la mañana de Pascua en la Iglesia, transforma y enriquece y renueva la mente y la razón. Ensancha nuestro conocimiento, ensancha nuestra razón. No porque aprendamos más cosas acerca de más cosas, no porque sepamos más acerca de los átomos o de los animales, o aprendamos más reglas matemáticas o así, no, eso no ensancha nada. Ensancha nuestra razón porque ensancha nuestro conocimiento de para qué es la vida y qué es la vida y quiénes somos nosotros y quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios y quiénes somos nosotros los unos para los otros cuando hemos conocido al Dios que es amor y que se ha revelado como el Dios verdadero en la victoria de Cristo sobre la muerte. Ensancha nuestra razón y eso es parte de la nueva creación.
ensancha nuestra libertad, porque en lugar de ser una cosa que corre de un lado para otro, sin objeto, sin meta, sin más meta que no tener ningún obstáculo, esa es la libertad del mundo, de los paganos, la de quien no conoce a Cristo. La libertad de quien conoce a Cristo es la libertad de darse, la libertad de amar como somos amados, la libertad de entregarse a uno mismo por el bien de los otros, de ofrecerse, de darse, de tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no consideró ni siquiera eso algo digno de ser retenido, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y se hizo nuestro esclavo. Eso es lo que hizo en la última cena, hacerse esclavo nuestro. Eso es lo que hizo en la pasión, ponerse Él para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo, ponerse Él en lugar nuestro, marcando con su sangre nuestras vidas, nuestras puertas, para que esa marca apartase de nosotros la justicia y la ira de Dios. Acoger la resurrección de Cristo significa encontrar la libertad verdadera. Para ser libres nos ha liberado Cristo, decía San Pablo. Pero repito, esa libertad no es la del mundo, que consiste en una libertad loca, como un tío vivo, que no hace más que dar vueltas sobre sí misma. Es la libertad que nos permite amar, es la libertad indispensable para amar y para dar la vida a ejemplo del Dios que nos ha amado hasta el extremo. Y cambia nuestro afecto, que es lo que nos atrae de la belleza de las cosas, para que nos atraiga la belleza de Dios y la belleza verdadera, la belleza de unas relaciones nuevas, la belleza de unos modos de vida nuevos, donde el sentido de la vida no es acumular, sino justamente construir el bien común. Acoger a Cristo y ser una nueva criatura en Cristo significa, por lo tanto, una razón transfigurada, una libertad renovada y verdadera, y un afecto que no es posesivo, sino un afecto que es un amor que refleja el amor con que Dios nos ama. Y eso se traduce en todas las dimensiones de la vida, y no me voy a quedar porque quiero decir cuál es esa nueva, cómo se concreta esa nueva creación. No me voy a quedar sin decir como 4 ámbitos que abarcan toda la vida y que todos están relacionados entre sí, lo mismo que la razón está relacionada con la libertad y esta libertad relacionada con el amor y con el afecto. Pero hay 4 ámbitos que componen la vida entera y los 4 se renuevan cuando uno acoge a Cristo. Uno es el trabajo. No existe vida humana sin trabajo, pero el trabajo nuestro no tiene como fundamento solo el dominar la tierra. Nuestro trabajo tiene un fundamento mucho más serio en lo que hicieron Jesús y María para que pudiera crecer el Hijo de Dios que había asumido nuestra carne. Por lo tanto, nuestro trabajo es un servicio a Dios y un servicio a la presencia de Dios en el mundo. Pero eso debe poderse reconocer en las cosas que hacemos, en nuestro modo de trabajar. No somos chapuceros. Un hombre nuevo no puede ser chapucero en su trabajo, porque su trabajo está sirviendo a la presencia de Cristo en el mundo. La chapuza es del que no tienen más ideales pues que tienen los perros o los gatos o los animales: salir, escapar, comer, reproducirse, morir. Pero nosotros hemos conocido la resurrección de Cristo, hemos conocido el cambio de significado que tiene la creación porque Cristo ha resucitado. De la misma manera, y eso somos los cristianos mucho más conscientes en general, se cambia el sentido del matrimonio y de la familia.
que es otra dimensión de la vida humana, sin la cual no hay vida humana. Pero se cambia también, y no hago más que mencionarlos, las concepciones de la vida económica. Somos poco conscientes de eso, muy poquito. Y nos escandaliza cuando el magisterio de la Iglesia lleva 100 años y pico ya insistiéndonos. Cuánto escándalo causó la primera encíclica social de León XIII sobre el salario justo de los obreros. A finales del siglo XIX. La Iglesia no ha parado de insistir en que la vida económica tiene que tener claves diferentes a las que tiene. Vivimos en un mundo que ha hecho del vicio, de la avaricia, una virtud, la única virtud social. La resurrección de Cristo, acogida en la Iglesia, tiene que significar que nuestra vida comercial, económica, y que tenemos que ser instrumento de una economía nueva, de un modo nuevo de entender la economía. Que a lo mejor vivimos en el seno de nuestras comunidades o en el seno de nuestras familias, pero que no somos conscientes de que el mundo entero o encuentra un modo de hacer una economía que sea económica, de hacer del mundo un hogar, y no simplemente de lucha por los bienes de consumo. Y por último hay otra dimensión. Las cuatro son esenciales a la vida humana y las cuatro se influyen mutuamente. No salva la familia quien solo quiere salvar la familia. Tiene que haber una comunidad humana que respalde esa familia. No salva el sentido del trabajo quien solo se ocupa de su propio trabajo o del entorno de su familia. Las cuatro dimensiones son necesarias, las cuatro están implicadas unas con otras. El trabajo, la familia, los intercambios humanos, eso es la economía, que debería ser la ley del hogar, si el mundo fuera una familia y fuera un hogar. Pero nosotros estamos en el mundo para convertir este mundo de luchas de poder en un hogar, para hacer aproximar este mundo de luchas de poder en un hogar. Y no existe vida humana también sin una cierta autoridad, sin una cierta polis. Pueden ser las tribus, pueden ser los imperios, pueden ser las naciones, pueden ser los pueblos, las asociaciones de familias, los gremios, tantas formas. Pero hay una vida social, una vida política que también puede ser humana, que también tiene que ser transformada por quienes han conocido la resurrección. Porque es el hombre lo que se transforma. Y el hombre no existe sin estas cuatro ámbitos o dimensiones en los que vivimos. Perdonadme, pero yo quería que supierais que celebrar la resurrección, querer acoger la resurrección, significa dejar transformar y ensanchar nuestra razón, nuestra libertad y nuestra capacidad de amar, y dejar que esa transformación que se opera en la fe, en la esperanza y en el amor, reverbere constantemente en estas cuatro realidades: del trabajo, de la familia, de la vida económica y de la vida social. No seremos mundo nuevo, no seremos germen de un mundo nuevo mientras no seamos conscientes de que la resurrección de Cristo afecta absolutamente a todo. No tenemos que ser genios, que podamos inventarnos una nueva economía, pero si dejamos que la fuerza de la gracia y el poder transformador de Cristo toque nuestro corazón, irán sucediendo cosas pequeñas, unas más pequeñas, otras más grandes, otras medianas, y alrededor nuestro irá surgiendo un mundo diferente. El Papa insiste muchísimo últimamente en la vocación de los cristianos a promover la fraternidad universal. Claro que sí. Y toda la crisis que estamos viviendo, económica, y la inestabilidad que vive el mundo entero como consecuencia de la pandemia, y no solo de la pandemia, sino también de los modos de vida a los que nos habíamos acostumbrado o que habíamos creado antes de la pandemia, requieren una humanidad nueva. Dios mío, lleváis las túnicas blancas. Significa eso. Lleváis muchos años
pidiéndole al Señor esa humanidad nueva y queriendo vivirla y seguramente viviéndola en muchos aspectos. Yo solo quiero recordar que el acontecimiento de la resurrección no es una rutina que llega cada año en torno a la primera luna de primavera, cuando celebramos la Pascua, sino que es verdaderamente la posibilidad de una nueva creación. Me refiero sobre todo también a los que no lleváis las túnicas, a los más jóvenes. Acoger la resurrección de Cristo supone una creación nueva en todos los sentidos, en vuestras relaciones humanas, en vuestras relaciones de noviazgo, en vuestras amistades, en vuestro modo de emplear el tiempo, de estudiar, de trabajar, de divertiros. Mostrar que Cristo cumple nuestra humanidad. Sed portadores de esa verdadera revolución que ha iniciado la mañana de Pascua y que se complementará con la mañana de Pentecostés. La única revolución posible, la única que es no para destruir nada, sino para construir un mundo según el designio de Dios. Y lo construye Dios, pero Dios quiere construirlo con nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Y os decía el Papa, cuando habla de la cuarta dimensión, la dimensión de la polis, insiste tantísimo en la fraternidad universal. Y la razón es que ahora mismo, en el mundo en el que estamos, no hay más que dos caminos. O una cultura de la gratuidad o una cultura de la avaricia. Y la cultura de la avaricia es una cultura de la guerra de todos contra todos. Pues lo mismo, en el ámbito de las relaciones humanas y de las relaciones políticas, o un mundo de hermanos o un mundo de enemigos. Nosotros que hemos conocido la resurrección de Jesucristo, queremos contribuir a un mundo de hermanos. Hasta dar la sangre y la vida por aquellos, incluso por aquellos que nos odian, como el Señor lo ha hecho con nosotros. La prueba, lo ha repetido la Iglesia en la liturgia de las horas estas semanas muchas veces, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, Jesucristo ha muerto por nosotros. No porque éramos buenos, no porque éramos dignos, no porque habíamos conseguido convencer a Dios de que nos quisiera, sino siendo todavía pecadores, Él nos dice: amaos como yo os amo, como yo os he amado. Ser instrumentos del amor infinito de Cristo en medio de un mundo manchado por el odio, manchado por las luchas de poder, manchado por la avaricia, destruido en la raíz misma de su esperanza por esa avaricia que parece ocuparlo todo y que se convierte, digo, de vicio en la virtud social por excelencia. Yo sé que los más pequeños que preguntabais que por qué hemos ayunado, esto que yo he dicho no tiene mucho que ver con vuestras preocupaciones, pero algún día lo entenderéis mejor, o vuestros padres os lo explicarán mejor. Pero si realmente creemos que la resurrección de Cristo es el centro de la historia y que Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia, como dijo ya Juan Pablo II, nosotros somos el germen de un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo tiene que mostrarse no solo en los ritos o en los momentos de la liturgia, tiene que mostrarse en todas las dimensiones de la vida humana. Y esa novedad no es un sacrificio, es lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos permite vivir nuestra vocación humana, porque Cristo ha venido para que nosotros podamos ser hombres según el Espíritu de Dios, hombres que reflejan en sus vidas concretas la imagen y la semejanza de Dios con las que hemos sido creados, y la vida eterna para la que hemos sido creados y que es nuestro destino. Y que esa vida eterna ya ha empezado aquí porque hemos conocido a Cristo resucitado, nuestro Redentor y Redentor de todos los hombres, también de los que no le conocen. Mis queridos hermanos, vamos a introducir en la vida de este pueblo nuevo redimido por Cristo a unos cuantos hermanos nuestros. Que esto sea ocasión para nosotros de recordar que esto, que no es una Pascua más,
justo porque las circunstancias de la historia en las que el Señor nos ha puesto no son tampoco las circunstancias de todos los años y de toda la vida, y no para que nos quejemos, sino para que descubramos en estas circunstancias, en este momento de la historia, el designio de Dios sobre nosotros. Y ese designio es el que sabemos desde el primer momento. Empieza una humanidad nueva, hay una nueva creación. Ya no hay judío ni gentil, ni griego ni bárbaro, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Que el Señor nos conceda vivir esto con una alegría desbordante y comunicarlo apasionadamente en todas partes, porque el corazón humano está hecho para el Evangelio, el corazón humano está hecho para Jesucristo, está hecho para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que seamos portadores y signos de esa libertad donde estemos, donde los hombres nos vean, donde nos encuentren, donde puedan encontrarse con nosotros. Encontrarse con nosotros tiene que ser poder encontrarse con Cristo, que vive en nosotros, que nos ha comunicado su Espíritu, que nos ha comunicado su vida, que nos ha hecho hijos de Dios. Tienen los hombres que poder ver en nosotros que somos hijos de Dios. Tienen que ver al Padre. Igual que decía Jesús, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien ha visto a nosotros, quien nos ve a nosotros, tiene que poder reconocer el corazón de Dios. Porque su Espíritu está en nosotros y porque somos sus hijos. Vamos pues a proceder al bautismo y a celebrar la Eucaristía, donde el Señor se nos da de nuevo, siembra de nuevo la vida divina en nuestra pobre humanidad, siembra la vida de Cristo resucitado en nosotros, que florezca esa vida en todos, en los que habéis terminado el camino o lo termináis este año, y en los que habéis empezado a caminar, pero todos estamos destinados al cielo, a Jesucristo, a vivir para siempre como hijos de Dios.